Pues Eva Cañete tiene una extensa carrera en materia de seguridad de la información, con más de 20 años desempeñando diversos roles en el sector. Desde marzo de 2019 es CISO de Unicaja Banco. Anteriormente fue también responsable de seguridad de sistemas de la información de Caser Seguros. Y en vidas anteriores, ¿no?, también trabajó como consultora senior en seguridad para Siconet, Bull y Atos, ¿no?, consultora Atos, en Madrid. Tiene un máster en Dirección de la Seguridad de la Información por la Universidad Carlos III de Madrid y también tiene algunas de las certificaciones más relevantes en el sector, como CISA, FISM de ISACA, CDPP y SMS Forum, ITIL para gestión de servicios de TI, entre otros, ¿no? Bueno, pues si te parece bien ya, Eva, te doy paso. Bueno, Eva nos va a hablar sobre gobierno de la seguridad, buenas prácticas y segregación de funciones en el entorno financiero, ¿no? Eso es. Gracias, Carlos, y gracias a Ingenia por invitarme al evento y por tener la oportunidad de explicar un poco cuál es mi visión de la ciberseguridad. También decir que cuando Ingenia me propuso hace unos días que participara en esta ponencia, a mí me dio dos sensaciones, ¿no? Por un lado, te halaga, ¿no? Dices, qué bien, ¿no?, que cuenten conmigo para venir a contar cosas interesantes en teoría a gente que está dispuesta a escucharme, ¿no? Y por otro lado me horrorizó porque hablar en público me pone de los nervios. Llevo desde los nervios así desde hace 2 días, ¿no? Entonces, bueno, visto que era una mala idea quizás llamarles, decirles, me he puesto mala, no iba a ser correcto, pues decidí que me tenía que poner a trabajar. Y bueno, pues vamos a ver qué les voy a contar a este grupo de personas, que entiendo además que son gente que trabaja en seguridad, que son gente que está muy familiarizada con la seguridad y que eso es un hándicap, porque entiendo también que todos van a eventos de seguridad y todos tienen una visión propia y particular de lo que es la seguridad y la ciberseguridad, ¿no? Y bueno, pues como me ocurre a mí, que he sido asistente a miles de eventos, ¿no? Entonces, bueno, con ese panorama y buscando información que aportaros, pues empecé a documentarme, buscar estudios, hacer encuestas, incluso encuesté a mis colegas CISOs de otros bancos para ver qué opinaban ellos sobre cierto punto que os quiero comentar. Y bueno, pues ahí también en ese foro de WhatsApp se produjo otro pequeño debate que bueno, pues muy interesante, pero hubo un momento en el que me dijo uno de ellos, dice, Eva, es que eso está muy pasado ya, ¿eh? Y digo, ostras, ¿y ahora qué hago? Pues me voy a sentar delante de un montón de gente a contar un tema del que seguro que conocen tanto como yo o más, y encima que se considera que está pasado de moda. Entonces empecé a agobiarme bastante más y dije, mira, lo mejor que puedo hacer es contar mi experiencia, aunque sea corta, en el banco, en Unicaja Banco, porque llevo muy poco tiempo, llevo 4 meses únicamente en la entidad, pero creo que sería quizás lo más positivo, lo que mejor puedo aportar a vosotros, que bueno, al fin y al cabo estáis perdiendo vuestra mañana aquí escuchándome este ratito, ¿no? Entonces, cuando empecé a pensar cómo contaros lo que hago en Unicaja, y claro, evidentemente enlazado en la que es el hilo conductor de la sesión de hoy, empecé pensando primero qué es la estrategia, ¿no? ¿Qué entiendo yo por estrategia o qué entiende el banco realmente por estrategia de seguridad? Creo que al final para todos es lo mismo, ¿no? La estrategia de seguridad o de ciberseguridad para todos debe ser lo mismo, que es un catalizador del negocio. Si nosotros nos convertimos en un stopper, nosotros somos el elemento negativo del negocio. Y en el panorama actual, donde los negocios están en plena innovación, moviéndose hacia mercados donde ofrecerle nuevos productos a sus clientes de una forma más innovadora, de una forma que plantea retos desde el punto de vista de seguridad. Yo os pongo un ejemplo, ¿no? Si tú tienes una estrategia de ciberseguridad basada en una década anterior, en la que bueno, pues nuestra estrategia era cerrar nuestro entorno, incorporarnos, meternos todos dentro y evitar que el negocio saliese fuera a hacer eso que tiene que hacer, que es innovar y ofrecer productos nuevos y servicios nuevos de valor a los clientes. Pero claro, nosotros ¿qué hacíamos, no? Yo en aquella época, que me pilló, por ejemplo, trabajando en Caja Madrid, ¿qué hacíamos? Pues prohibir, evitar que lo hicieran, intentar de alguna forma buscarnos caminos en los que se trabajara de otro modo. Entonces eso es un ejemplo de estrategia de seguridad no alineada con tu negocio. Tu negocio
tiene que, bueno, como digo, tiene que innovar y vender, que es al fin y al cabo para lo que están las empresas. O sea, aquí no somos ONGs, ¿no? Y nuestro cometido como seguridad o como ciberseguridad está ahí. Y me ha encantado la frase que ha dicho el ponente anterior sobre la ciberseguridad es progreso. Y es que es algo que yo tengo en el ADN, creo que es así y verdaderamente lo creo. Creo que nosotros, con una estrategia de ciberseguridad alineada con el negocio, que permita a ese negocio potenciar su innovación y sus servicios de valor, nosotros estamos aportando ese valor que llevamos años escuchando que sería ideal teóricamente hacerlo. Y en Unicaja, pues estamos haciéndolo de forma que estamos yendo a un modelo de gobierno, que os contaré ahora, en el que intentamos que es alinearnos a este escenario cambiante y amenazante en el que bueno, pues nuestras áreas están permanentemente innovando. Y que de no hacerlo así, ocurriría lo que ocurre en otras ocasiones, ¿no? Que es, nos puentean, se van por la puerta de atrás y empezamos a tener los shadow IT y todas estas cosas, que eso no quiere decir que yo no los tenga, pero que intentamos, desde luego, evitar que eso ocurra, ¿no? Pues esto lo que yo quería comentaros en relación a lo que sería la estrategia de ciberseguridad, ¿no? Como resumen, básicamente es el deciros que tenemos que cumplir las necesidades y los requisitos que el negocio tiene y tenemos que securizar esos requisitos y esas necesidades para que ellos puedan hacer negocio adecuadamente y puedan vender y podamos seguir todos progresando. Para dar vida a esa estrategia, nosotros estamos montando un modelo de gobierno de ciberseguridad. Nuestro modelo de gobierno de ciberseguridad tiene una peculiaridad por ser una entidad financiera. Las entidades financieras, como ya todos sabéis, porque además es algo que en todas las ponencias sale en algún momento, somos un sector que estamos ampliamente regulado, es decir, que tenemos muchas normativas que nos obligan a tener diferentes controles, a tener informado al Banco Central Europeo, tener informado al Banco de España de muchas de las actividades que hasta yo llegar al banco no sabía que tenía que hacer. Por ejemplo, algo tan simple como irme a la nube, pues hay que notificárselo al Banco Central Europeo o al Banco de España, dependiendo de la criticidad del servicio que se va a ir a la nube, ¿no? Entonces, esta regulación hace que tengamos que tener muchos puntos de control y tengamos que darle muchas respuestas a muchos reguladores que en algún momento dado, ¿no? Pues tenemos que dar respuesta para PCI, tenemos que dar respuesta para SWIFT, ahora estamos con PSD2, que estamos todos como locos, en fin, bueno, pues como podéis imaginar. Pero también tenemos lo que os digo, ¿no? También estamos muy controlados. Es un sector que está tremendamente regulado, revisado, tanto a nivel financiero como a nivel de ciberseguridad. De hecho, este año la EBA, como la conocemos nosotros, que es la European Banking Authority, en su introducción a una de las recomendaciones que tiene como obligado cumplimiento, indica que la ciberseguridad es su principal preocupación para el año 2019. O sea, ya imaginaros qué foco y qué presión pone sobre las diferentes entidades, ¿no? Entonces, esta situación que os digo se viene a alinear con todo el panorama del ciberespacio que hemos comentado, la cantidad de ataques a los que estamos expuestos. Sabéis todos, me imagino que habéis oído hablar de la pobre Baltimore, ¿no? Que lleva un mes y algo sin entidad, con la particularidad que nosotros tenemos un mandato de la EBA, de la European Banking Authority, que recomienda, bueno, a nivel de riesgo tecnológico, que existan 3 líneas de defensa. Es algo que ya venía existiendo. De hecho, yo en otra entidad financiera que trabajé en seguridad, ya había esa segregación de funciones, 3 líneas de defensa, pero no estaban tan marcadas ni estaban tan encorsetadas como, por ejemplo, a día de hoy sí que lo ha dirigido la EBA, ¿no? Entonces, estas 3 líneas de defensa marcan, evidentemente, ese organigrama que estamos definiendo en la entidad, ¿no? Tenemos, por un lado, lo que sería la primera línea de defensa, que es la línea operativa, que es la propietaria de los riesgos. Al final, cada uno de nosotros tenemos, incluso los que estamos en seguridad, tenemos la doble gorra, ¿no? Por un lado,
somos los que controlamos, pero también somos al mismo tiempo elemento de riesgo. Pues toda la compañía es propietaria del riesgo, pero concretamente la primera línea, que es la dirección de informática, tiene la operativa, tiene la obligación de minimizar los riesgos hasta un valor que la dirección permita o se sienta confortable, ¿no? Luego tenemos una segunda línea de defensa. Esta segunda línea de defensa está marcada por lo que sería toda la parte de control. Control en diferentes materias, ¿no? Tenemos por un lado cumplimiento normativo, que es una dirección que cuelga directamente de Presidencia. Tenemos riesgos, que también cuelga de Presidencia, lleva todo el tema de riesgos, lleva riesgo financiero, de capital, de líquido. Y en este caso del banco, lleva ciberseguridad desde hace 4 meses, porque poco antes de incorporarme, haciendo caso a un mandato también nuevamente de la EVA, en el que recomendaba que la figura del CISO se incorporara a la segunda línea de defensa, pues bueno, pues el banco, como estaba en ese momento en el que estaba incorporando un CISO, donde ya os digo que soy la primera CISO de Unicaja, porque antes lo que tenían era un responsable de seguridad de la información, pues bueno, dicen, ya que estamos empezando con esta figura nueva, vamos a colocarla donde nos está recomendando nuestro regulador. Entonces, pues la figura del CISO la colocan en esta segunda línea de defensa, ¿vale? Y tenemos por último la tercera línea de defensa, que es la que nos garantiza la independencia, que es, como en todas las compañías, pues la dirección de auditoría. Esta dirección, nuevamente, cuelga de la dirección de la Presidencia, ¿vale? Eso es más o menos como estamos organizados a día de hoy. Todavía, como podréis imaginar, por lo reciente de todo esto, estamos en fase de definición, que es donde realmente está, creo, el gran problema y el gran debate en cómo cercenamos, ¿no? o cortamos o hacemos esa línea que hay que cortar entre primera línea, qué actividades, funciones y acciones le corresponde a esa primera línea y qué tiene que hacer esa segunda línea. Y teniendo en cuenta además que se lo estamos pidiendo a gente que lleva toda la vida trabajando en primera línea, que es mi caso, por ejemplo. Entonces, claro, yo llego y digo, perfecto, vamos a cumplir todos los mandatos de la EVA y todo lo que evidentemente el regulador nos pida. Pero ahora me explicáis cómo yo, que he estado toda la vida en el lado de tocar y de cacharrear, ahora me voy al lado de control y me pedís que además no me meta. Entonces, creo que está bien cumplir los mandatos, que está muy bien, que nuestra organización nos va a permitir cumplir los objetivos que nos estamos marcando, pero quizás habría que ser más light en esa división. Habría que permitir que haya una permeabilidad de unas acciones a otras. Y de hecho, con esa filosofía estamos dividiendo las funciones en las dos líneas de defensa. Creo que se pierde conocimiento y se pierde capacidad si las empresas hacen una ruptura completa, porque al final, primera y segunda línea, somos la defensa de la empresa. Tenemos que trabajar juntos, y juntos significa juntos, con actividades que tienen un componente en primera línea y tienen un componente en segunda línea, y no se pueden trabajar de forma aislada, o por lo menos mi experiencia me dice que no se puede trabajar de forma aislada. ¿Qué más? Otra de las patas de nuestro modelo organizativo, evidentemente estarían lo que serían los órganos de gobierno, que lo estamos orquestando de la siguiente forma. Bueno, pues tenemos diferentes comités de dirección, estamos en reciente creación, está solo para aprobar, un comité de riesgo tecnológico. Tener en cuenta que, como os decía, al irnos al cumplimiento de la EVA, nos marca claramente la estrategia vía riesgo tecnológico y por tanto, el cumplimiento del ICT Risk, que ya también nos marca mucho cómo nos vamos a organizar y cómo va a ser nuestros comités. Entonces estamos haciendo o hemos creado lo que sería el Comité de Riesgo Tecnológico, donde se va a reportar, o es el reporte natural de la ciberseguridad. Por otro lado, tenemos comité de dirección, comisión de riesgos, tenemos comisión de transformación. En todos ellos hay o presencia directa del CISO o presencia por invitación.
en Unicaja Banco, afortunadamente, a día de hoy la ciberseguridad está dentro del orden del día de los comités de dirección, y eso que es un hecho diferenciador de mi anterior vida. Es muy positivo, siempre lo he visto muy teóricamente, ¿no? En plano teórico del apoyo de la alta dirección y tenemos que tener una estrategia de ciberseguridad alineada con el negocio y tal, pero siempre me ha quedado muy en el plano teórico, porque las empresas relativamente con niveles de madurez quizás más bajos a nivel de seguridad no tienen ese apoyo de la alta dirección. Y ahora que lo estoy viendo, verdaderamente le veo sentido a esa frase tan manida que tenemos, ¿no? Porque en el momento en el que la dirección te apoya, las políticas y tu organización y tu trabajo va hacia abajo. Es la primera vez que trabajo hacia abajo. He trabajado siempre hacia arriba. Siempre era de nosotros hacia arriba e intentando convencer. Entonces, bueno, pues esta situación ahora mismo en Unicaja nos permite tener una organización que nos va a garantizar la movilidad, nos va a garantizar llegar al negocio, nos va a garantizar llegar a tecnología, porque estamos haciendo una división de funciones muy pulcra, con mucho, yo diría, amor, porque también es verdad que tengo la suerte de tener un director de informática que es un encanto, y entonces me está permitiendo que esa división sea muy positiva. Y por último, ya hemos hablado de lo que sería la parte organizativa, de las 3 líneas de defensa, y lo que sería por último, cómo integramos esa primera parte que os decía de regulaciones, buenas prácticas. O sea, nosotros en Unicaja tenemos un SGSI, por tanto tenemos un sistema de gestión de la seguridad de la información con mucha experiencia, en el que colabora ampliamente Ingenia todos los años con nosotros. Acabamos de pasar la certificación y bueno, pues tenemos en el horizonte quizás tenernos que certificar o por lo menos cumplir con el esquema nacional. Tenemos que, como os decía antes, cumplir Target 2, PSD2, SWIFT, PCI. Bueno, pues es un sinfín de normas, que aquello es como un mare magnum de controles, cada uno de ellos muy similares, y este es el punto importante, muy similares, donde además lo similar no es en el punto de control, sino en la respuesta que se le da a ese control. Yo no voy a poner un control diferente porque me lo esté pidiendo diferentes normativas. Lógicamente yo tengo un control. El control ese me tendrá que valer, y si no, tendré que hacer que me valga para poder cumplir con todas mis normativas. Y ese es el marco de control en el que estamos trabajando, en alinear esas normas, esas buenas prácticas, esas leyes de obligado cumplimiento, esas recomendaciones de la EVA, todos esos elementos que son obligatorios para nosotros y que a día de hoy, porque no lo tenemos terminado de desarrollar, nos hace que estemos haciendo muchas veces el mismo trabajo, repetimos en diferentes ocasiones el mismo trabajo. Ya no me molesta porque lo hagamos nosotros, sino porque también estamos molestando al resto de nuestros compañeros, preguntándoles casi permanentemente por las mismas cosas, ¿no? Entonces, qué interesante sería, ¿no? Imagino que todos lo tenéis en mente, qué interesante sería tener un marco de controles donde tú digas, oye, pues yo ahora de mi marco de controles quiero saber cómo estoy en PCI. Pues perfecto, yo ya tengo mi nivel de seguridad con mi nivel de madurez en base a este marco de control. Pues es muy sencillo, pues mira, pues estoy con este nivel de madurez, X. Y ahora quiero saberlo cómo estoy, porque me lo está pidiendo el Banco Central Europeo, cómo estoy en relación a Target 2. Pues también, igual, te lo doy. Y es un trabajo donde preguntas una vez al año, te evalúas una vez al año o una vez a 6 meses, depende cada uno cómo quiera hacerlo, y ves y analizas cuál es el estado de tu seguridad, cuál es el nivel de madurez que tú tienes en tu seguridad respecto de tus controles. Y eso, que parece así muy sencillo, pues yo creo que no es tan sencillo, pero bueno, en ello estamos, ¿no? Estamos trabajando en esa línea. Porque creo que nos aporta algo también más positivo, y es que nos da un lenguaje fácil de entender por la dirección, que hasta ahora quizás no teníamos tanto, que llegabas a los comités y te ponías a hablar de proyectos, te pones a hablar de que si tienes que montar no sé qué sistema de bastionados, que si tienes que parchear no sé cuántos sistemas, y ellos al final siempre me he encontrado la misma pregunta, y es, ¿y eso qué significa? ¿Estoy bien o estoy mal? Porque es lo que realmente le interesa, pero es normal, es normal que es lo que realmente le interesa. Entonces hay que buscar un lenguaje en el que seamos capaces de decirles cómo estamos
entendiéndolo. Y esa forma de decirles cómo estamos entendiéndonos, que nos entiendan, es mediante este marco de control. Que, como os digo, en ello estoy y que finalizaremos posiblemente antes de que termine el verano. Un minuto. Y yo pensaba que tenía mucho tiempo. Digo, no sé qué voy a contar en tanto tiempo, Carlos. Ya me he enrollado. Bueno, pues... bueno, no pasa nada. Tampoco quería contar muchas más cosas, ¿no? Contaros cómo tenemos montado o cómo estamos haciendo este trabajo de este marco de control y de gobierno. Y como resumen, pues deciros eso, ¿no? Que creo que somos un elemento necesario, que somos un elemento catalizador y potenciador del negocio y que debemos sentirlo así y no cortarnos cuando vas por los pasillos y todo el mundo dice, mira, hay seguridad, que alguna vez me pasa. Así que, bueno, por mi parte, muchas gracias a todos por escucharme, espero que os haya sido interesante y nada, gracias.